Bitcoin rechaza una zona operativa clave y vuelve a reingresar en la estructura operativa. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin alcanzaba la zona de compras de los 62.200, una zona de compras bastante clave, ya que fue también la zona de compras que frenó el anterior movimiento bajista, y en esta ocasión ha vuelto a suceder lo mismo después de la distribución que estuvimos comentando en vídeos anteriores. En el vídeo de ayer estuvimos comentando algo bastante interesante dentro de la estructura operativa, y es que observábamos una pequeña acumulación interna con una sacudida también interna en zona de mínimos que iniciaba un desequilibrio alcista a buscar atacar zonas de resistencia. Destacábamos cómo el precio de Bitcoin terminaba rompiendo la zona de la resistencia, pero era muy importante terminar consolidando esta ruptura. En este caso lo intentaba hacer en un inicio sobre la zona del VWAP semanal, pero como veis un poquito después terminó reingresando de forma bastante agresiva, tras sacudir obviamente zona de máximos. Estos son muestras de debilidad en el corto plazo y como veis de hecho incluso llegando a romper esa estructura alcista que traía el movimiento. No lo comentábamos, pero sí que hubiese sido bastante importante destacar una pequeña dinámica alcista que teníamos por aquí. Creo que esta es la forma correcta de trazar esta dinámica alcista y como veis aquí también se podría haber anticipado esa incapacidad del precio para volver a recuperar la dinámica, algo que también considerábamos muestras de debilidad. Vemos cómo después del reingreso el precio de Bitcoin ha vuelto a buscar la zona de compras, donde ya empezamos a ver quizás algunas compras que intentan detener este movimiento bajista, pero sería importante que se termine confirmando la debilidad alcanzando la zona del soporte de los 61.500, para terminar de confirmar esto como una potencial distribución. A nivel operativo, lo que a nosotros nos daría más seguridad para buscar setups sería que terminase de romper esta zona de soporte y que terminase consolidando esta ruptura. Ahí es donde podríamos poner objetivos bajistas hasta por ejemplo estos 57.165 o incluso hasta estos 52.117. Pero si por el contrario vemos que el precio continúa aguantando en esta zona operativa debido a esas compras, pues entonces de momento a nivel operativo no tendríamos nada que hacer. Para un setup alcista esperaríamos antes búsqueda de liquidez en zona de mínimos, pero luego con un posterior reingreso. Aunque ya os digo que esto que estamos viendo en el corto plazo son muestras de debilidad y más cuando estamos viendo que quizás este esquema pudiese ser un esquema redistributivo. Porque ya no es que sea distributivo, sino que también veníamos de un contexto bajista. Y os recuerdo lo que comentábamos en el análisis de esta mañana, la importancia de esta zona operativa del BIPOC. Destacamos que era importante que el precio rompiese esta zona y que terminase consolidándolo para poder favorecer una continuación alcista. Por lo menos a intentar atacar esta zona de ventas que teníamos por aquí. Pero es que lo que hemos visto es que el precio ha rechazado esta zona operativa y continúa atacando zonas de soporte. Estos son muestras de debilidad muy importantes en el corto plazo y podría hacer que el precio de Bitcoin intente romper definitivamente esta zona de soporte. Eso sí, os recuerdo la importancia de esta estructura operativa para un setup de medio-largo plazo, y es que buscar liquidez en zona de mínimos y posteriormente reingresar nos daría una oportunidad de compra para el medio-largo plazo súper buena en lo que es la consolidación del reingreso. Y si continúa este movimiento bajista, tendríamos que esperar a ver dónde reacciona el precio en estas dos zonas operativas que tenemos. De momento se ha observado claramente presión vendedora sobre la zona operativa que hemos destacado anteriormente en los 71.340, y lo que a nosotros nos diría que el precio de Bitcoin ha cambiado de contexto sería definitivamente poder romper esta zona operativa. Me refiero para una continuación alcista, que veamos que los compradores tienen el control del precio en esta zona operativa y que no veamos esos vendedores conseguir otra vez hacer que el precio rechace sobre esta zona. Y ahora como siempre vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Destacaría que durante este movimiento bajista los bots de alta frecuencia han acompañado y de hecho siguen acompañando con un nivel -3. Vemos que aquí queda un poco de liquidez en los 61.950 y yo de hecho diría que hay gente que está entrando en long demasiado rápido porque rápidamente se ha acumulado aquí liquidez en zona de mínimos, y en la zona de short seguimos viendo liquidez en los 68.620 y en los 69.900. En cuanto a la liquidez de 10x sigue quedando aquí un poquito en los 68.030. Respecto a la liquidez de 50x también destacábamos que había en la zona de shorts desde los 68.015 hasta los 68.785. En cuanto a la liquidez de 25x limpiaban durante el movimiento alcista esta zona. Hay un poco de liquidez en los shorts en los 68.415, pero donde más liquidez vemos es en la zona de longs, donde habíamos comentado antes, en los 62.000. En cuanto a la liquidez
de 10x vemos cómo ha aumentado bastante la liquidez que había en la zona de shorts, en los 70.250. Respecto a los long, empezamos a ver más liquidez a partir de los 59.620. En Bookmap vemos que han aparecido aquí bastantes ventas en los 65.500. Habían algunas compras que ha absorbido el precio en la zona de los 62.670 y también vemos bastantes compras en los 61.500. Ligeras compras en los 60.800. En el Multibook podemos destacar que ha aumentado el nivel de compras en los 60.000, también empiezan a entrar compras en los 61.000 y en los 59.000, retiran ventas de la zona de los 71.000 y se mantienen algunas compras en los 73.000 y 75.000. En The Kingfisher estamos viendo cómo queda liquidez en la zona de shorts. Tenemos en los 67.837, 69.080 y 70.070. En los CVDs vemos algunas compras por parte de Coinbase y también por parte de Binance. Yo diría que acumulando en este movimiento bajista principalmente Coinbase. Ventas fuertes desde Kraken. En los mapas de corto plazo vemos también liquidez en la zona de shorts, en torno a los 64.575 y desde los 66.187 hasta los 66.692. En los mapas de high leverage vemos como hay bastante liquidez en los 66.050. Atentos mañana porque tendremos declaraciones de Powell. Y hoy en NoteCharts vamos a estar revisando la siguiente métrica. La métrica del suministro gastado por inversores de largo plazo en ganancia nos indica cómo durante el tiempo poco a poco se van marcando nuevos máximos en cada ciclo. Por lo tanto, esperaríamos en un inicio que quizás durante este ciclo marque un máximo por encima del anterior. De momento veis que todavía estamos bastante lejos de este máximo. Este aumento que estamos viendo en cada ciclo principalmente se le atribuye en parte al crecimiento de la emisión de Bitcoin. Por lo tanto, esperaríamos que en este caso, en este nuevo ciclo, también veamos ese máximo precisamente por eso. De todos modos, desde NoteCharts nos recomiendan que estemos atentos a partir del máximo del ciclo del 2017, hasta alcanzar la zona del máximo anterior, ya que en esa zona es donde aumenta la probabilidad de que haya un cambio significativo en la dinámica del mercado. En el análisis de esta mañana del SP500 estuvimos comentando cómo el precio mantenía la dinámica bajista que llevaba durante todo este movimiento y llegaba a romper la zona del soporte de los 5.146 más o menos. Y comentábamos que era importante ver si terminaba consolidando esta ruptura. Pues es precisamente lo que hemos visto en el día de hoy. El precio, como veis, ha ido a testear la zona de, en este caso ya la resistencia, de los 5.146 y a partir de aquí ha tenido la consolidación. Y después de esta consolidación ha ido directamente al objetivo que marcábamos en el análisis de la mañana en torno a los 5.060. Es una zona operativa donde teníamos varias confluencias y en caso de tener un movimiento bajista, agresivo, como es en este caso, pues podríamos perfectamente alcanzar esta zona donde tenemos esa confluencia con la dinámica alcista. El principal peligro en esta zona operativa sería que después de esta distribución veamos que termine incluso rompiendo esta dinámica alcista. Eso es lo que podría hacer que el precio cayese aún más a niveles operativos más bajos. No tenemos a partir de ahí ninguna otra zona operativa clave que pudiésemos destacar. Quizás la zona en la que vemos un aumento de volumen fue esta zona de aquí donde tuvimos esta otra acumulación, pero habría que ir analizando en diferentes zonas clave como por ejemplo esta otra zona de aquí en torno a los 4.970 o incluso luego ya en niveles operativos más bajos. Seguiremos dándole seguimiento también a esta operativa y recordemos que el cambio de contexto más importante sería si terminamos de romper en algún momento esta dinámica bajista que como veis es la que ahora mismo tiene el control sobre el precio.